Claro, Génova, planteabas tú, Paloma, va a tutelar las negociaciones en las comunidades autónomas, pero esto tiene un riesgo enorme, porque al escalar la responsabilidad de la negociación ya no puedes decir que es culpa de María Guardiola. Claro. Ahora quien firma la responsabilidad del éxito o del fracaso va a ser directamente Núñez Feijóo. El volantazo que ha imprimido Alberto Núñez Feijóo a las negociaciones con Vox en Extremadura y en Aragón. Anuncia que las va a llevar directamente Génova y que las va a negociar en un marco nacional con los de Abascal. Los dos partidos hacen borrón y cuenta nueva. Empezar a romper ese clima de desconfianza en el que venimos hablando con el Partido Popular. Entendemos que defraudar el mandato de la gente es una irresponsabilidad. Las negociaciones se reinician y la Dirección Nacional del PP asume el mando. Para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y sobre todo también para velar por su coherencia. Con toque de atención. Estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. Al camino recorrido hasta ahora por María Guardiola. El futuro de los extremeños y de los aragoneses no se va a dirimir en redes sociales ni a golpe de canutazo. Va a ser desde una manera seria y desde una manera responsable. Vox desde el principio ha mostrado sus desacuerdos con la presidenta extremeña. Y los extremeños dijeron que querían el doble de Vox. Pues nosotros vamos a ser el doble de exigentes. Si la señora Guardiola no lo acepta, pues igual hay otra persona que lo acepte. Para desencallar la situación, este domingo se produjo una llamada entre Feijóo y Abascal. Yo creo que fructífera. Parece que se puede abrir un escenario en el que el pacto puede ser posible. Vox, de momento, aparca su exigencia de carteras y pide un programa de gobierno. En lo relativo al Pacto Verde, a los pactos migratorios que están trayendo tantos problemas. Poco después, el PP publicaba este documento donde se recogen esas demandas del líder de Vox y, a cambio, pide que se comprometa a aprobar los presupuestos durante toda la legislatura. Así que estamos en un punto de giro, borrón y negociación nueva, es el cambio de estrategia en el Partido Popular y hacen público que quieren asumir directamente las conversaciones con Vox desde Génova, Andrés, desde la Dirección Nacional del partido. Sí, hay un cambio de estrategia evidente en el Partido Popular. Primero porque donde antes pedían discreción desde aquí, desde Génova, en lo relativo a esas negociaciones, ahora son ellos mismos los que la han reintroducido en la agenda pública. Y también lo estábamos comentando porque son ellos mismos, la Dirección Nacional, los que van a asumir, ya lo han dicho públicamente, esas negociaciones con Vox en Aragón y en Extremadura. El mismo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado con Abascal durante más o menos una hora, una conversación que ha definido Feijóo como fructífera y larga. Además, también han presentado un documento base para esas negociaciones en las que hay algunas exigencias y también algunas concesiones. Entre las exigencias piden el compromiso de que se apoyen los presupuestos regionales de forma anual durante 4 años, durante los 4 años de la legislatura, y también que haya un reparto de poder que sea proporcional al resultado electoral, al resultado que haya salido de las urnas. Y entre las concesiones, bueno, pues acercan bastante sus postulados a los de Vox en lo que se respecta a política migratoria o climática, o también en lo que respecta a reparto de fondos de lucha contra la violencia contra la mujer. En esta situación, ¿qué dice el Gobierno? Pues que el Partido Popular, insiste, está asumiendo los planteamientos propios de la ultraderecha, Pablo. Sí, dicen que esto está llevando a una deriva ideológica con mensajes simplistas y con mensajes que lo que hacen es polarizar. Es lo que decía la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que también hizo referencia a lo que es hoy el asunto del día, la desclasificación de los documentos del 23F. Dice que esta acción también va a servir como prevención para las amenazas que acechan a la democracia y ha señalado a los discursos tanto de Vox como los que también está asumiendo el Partido Popular, discursos de odio y discursos xenófobos. Ha dicho la vicepresidenta María Jesús Montero. Se pronunciaba en la misma línea que lo hizo el presidente Pedro Sánchez, diciendo que estas elecciones de Castilla y León deben ser el punto y final de los gobiernos conjuntos entre los de Núñez Feijóo y los de Abascal. Cristina, el giro del Partido Popular ha sido radical porque hasta ahora el Partido Popular generalmente respetaba lo que pactaban sus varones. En el fondo y en las formas. En el fondo, que efectivamente daba autonomía y respetaba, como parece normal, ¿no?, de cualquier partido, lo que planteen sus responsables en cada una de las comunidades autónomas, aunque luego esté coordinado. Pero da un volantazo y asume la dirección de esa negociación. ¿Está desautorizando a sus líderes regionales?
no se fía de lo que se pueda pactar, no se fía de que se pueda llegar a un acuerdo o de que no se pueda llegar a un acuerdo. Eso me parece muy, muy relevante. Y luego el contenido. Yo animo a los espectadores que les interese el tema a consultar ese documento que está ya colgado en las páginas web. Son apenas 7 páginas, 7 folios, donde se detalla un programa de gobierno asumiendo todos los mantras de la ultraderecha. Cuestionamiento del Pacto Verde Europeo, cuestionamiento de las políticas migratorias, ligándolas a criminalidad, ligándolas a conflicto, ligándolas a inseguridad, cuestionamiento de las políticas de lucha contra la violencia machista, hablando de retirar recursos que sean innecesarios o que sean ineficaces. No sé qué recurso es innecesario en estos momentos, cuando la semana pasada 4 mujeres asesinadas y 2 niños como consecuencia de la violencia vicaria, y en ese contexto se plantea que se retiren recursos para luchar contra la violencia machista. Y además de eso, una reivindicación de la identidad propia del Partido Popular, como si fueran conscientes de que pueden estar en riesgo de estar jugándose esa identidad. Apenas 10 puntos, un decálogo donde se detalla todo esto, y una introducción donde se reivindica una identidad propia del Partido Popular. Cuando uno tiene que reivindicar tanto una identidad propia, igual es que tiene miedo a estar perdiéndola. A mí me parece un documento muy, muy, muy relevante. Creo que es un antes y un después en la historia de los conservadores españoles. ¿Esto es la forma como se hace, Paloma? Es decir, ¿va a ser Génova quien envíe, no sé, unos responsables para sentarse en la mesa de negociación de las comunidades autónomas? ¿Van a hablar directamente desde Madrid? ¿Tenemos alguna pista? Sí, pues aparentemente van a estar sentados en la mesa de negociación, no sé si en todas las reuniones, pero desde luego es un tutelaje, y yo creo que esto es un hecho bastante inédito, no solo por la trayectoria y por cómo ha funcionado hasta ahora el PP, sino, a mi juicio, por el propio líder. O sea, Feijóo no es un líder cualquiera dentro del PP, es más, te digo, en la anterior cúpula con Pablo Casado y con Teodoro García Egea era una fórmula, digamos, bastante habitual, intervencionista, que es una de las cuestiones que más se ha criticado y por las que además se consideraba que la cúpula no podía continuar. Es que hasta hace un poco tiempo en realidad Feijóo era un líder autonómico que se quejaba de que Madrid tratara de meterse en los asuntos, ¿no? Entonces lo digo porque yo creo que esto es hasta hace muy poco tiempo a mí me habría parecido muy difícil pensar que Génova hubiera enviado a una persona para sentarse en las mesas de negociación. De Vox no nos extraña, porque Vox ha funcionado así siempre, y de hecho el PP lo ha criticado mucho, ¿no? Este asunto de decir Bambú, que es la calle de la sede del partido, ¿no? Todo se decide en Madrid. En el PP eso no era así. Está bastante claro que la situación estaba muy enconada en Extremadura. No hace falta repetir, a los espectadores lo saben muy bien cómo empezó este asunto en 2023. Para mí ahora se está viendo una segunda parte en todo. En las dificultades de Guardiola con Vox, en la desautorización o en la intervención de Génova, que es verdad que en 2023 se tuvo que hacer de otra manera, pero fíjate, yo también creo que es un punto de inflexión, creo que es un hecho muy novedoso dentro del PP y que también tiene que ver con el temor / pánico a una repetición electoral. O sea, yo creo que el PP ha tomado conciencia de que eso podía ocurrir. Es verdad que es bastante llamativo que a Vox no da la impresión de que hasta ahora le haya pasado factura crisis internas, episodios polémicos, y yo creo que había mucha gente en el PP que pensaba que si iban a una repetición electoral, aun siendo, digamos, el agente bloqueador Vox, a quien más iba a penalizar era el PP. Sí. Yo creo que eso es un detonante. La semana pasada Abascal ya dice públicamente y habla de que la repetición electoral puede ocurrir, y ahí se empieza un poco a desarrollar ya esa maquinaria del PP en el que se ve, ya digo, para mí un hecho bastante inédito, con Génova tomando las riendas y dando un paso que hasta ahora no habíamos visto. Claro, Génova, planteabas tú, Paloma, va a tutelar las negociaciones en las comunidades autónomas, pero esto tiene un riesgo enorme, porque al escalar la responsabilidad de la negociación ya no puedes decir que es culpa de María Guardiola. Ahora quien firma la responsabilidad del éxito o del fracaso va a ser directamente Núñez Feijóo. Es una humillación ex ante, antes de empezar a negociar, ¿no? Humillación de la propia Guardiola, que está sufriendo una desautorización absoluta y una rendición antes de empezar a hablar. Es decir, ya les han rendido las armas con el cambio climático, como ha dicho Cristina, con la cuestión migratoria, con numerosas cuestiones. Ya han rendido. ¿Qué más? Ya Vox, ¿qué más les va a exigir si ya han comprado su programa?
programa, ¿no? Y como dice Paloma, yo creo que aquí hay un reconocimiento absoluto de que la estrategia de caucus, de las elecciones en las comunidades autónomas, está fracasando y les está saliendo el tiro por la culata. Es decir, el Partido Popular, que está enfocado desde el principio, desde esta legislatura, en que Sánchez caiga, que convoque elecciones, que haya una... Resulta que donde vamos a ver repetición electoral o donde podemos verla es en Extremadura, es en comunidades del Partido Popular. O sea, donde no han logrado tampoco sacar presupuestos, donde no están logrando investiduras en esta repetición, en este adelanto electoral que quería el Partido Popular. Entonces, bueno, es un reconocimiento de un fracaso estrepitoso. Es una desautorización y una humillación a estos dirigentes regionales, y yo quiero saber, porque quedan por delante dos convocatorias electorales importantes en Castilla y León y en Andalucía, y quiero ver si este tutelaje se va a aplicar con la misma intensidad al resto de dirigentes regionales. Y lo que sí quiero decir, para quienes en algún momento hemos tenido la mínima esperanza de que el Partido Popular pudiera recuperar la centralidad, esto es una decepción absoluta. Hoy el Partido Popular debería de abandonar sus siglas y llamarse directamente Vox, porque son exactamente lo mismo. Brevemente, a mí me da mucha pena que en mi tierra, que en Extremadura, haya partidos que lo utilicen como campo de juego, como laboratorio. Y lo rechazo y lo rechazaré siempre. Creo que los territorios tienen que tener una voz propia, y lo decía Paloma, el Feijóo, que era presidente de Galicia, pedía tener una voz propia y la exigía en su territorio. Cualquiera puede leer el documento, está colgado, lo decía Cristina, es una cesión, una claudicación como no habíamos visto hasta ahora, y además parte de premisas falsas, muy falsas, hasta el punto de afirmar problemas sobre la inmigración y obviando, pues, por ejemplo, que se ha reducido la inmigración irregular en España un 42% según Interior este año. Así todo. Con el Mediterráneo a 31 grados en agosto, de verdad estamos poniendo en duda las políticas climáticas. Estamos metiendo como problema con 3 líneas enteras el tema del burka y no otros que sufren las mujeres específicamente. Yo invito a que los espectadores lo lean y que se den cuenta de hasta qué punto es un desnorte. Y, por cierto, no es un decálogo para pactar, es un decálogo para naturalizar y blanquear a Vox, que es el único partido con el que puedes pactar.